Hola a todos, soy Claudio Fontán y en este vídeo vamos a ver qué información podemos sacar a través de la configuración electrónica. Para ello tenemos que saber hacer configuraciones electrónicas. Si no lo sabemos, echarle un vistacito al vídeo, que como aparece aquí en pantalla, aprendimos a hacer la configuración electrónica de diferentes elementos neutros o iones. Acordaros que para hacer una configuración electrónica es necesario y fundamental aprenderse el diagrama de Moeller. Si ya sabemos hacer configuración electrónica, pues vamos adelante con este vídeo. ¿Qué información vamos a sacar de una configuración electrónica para un nivel de tercero de la ESO? Vamos a sacar la capa de valencia, los electrones de valencia, el grupo y el periodo al que pertenece el elemento y el ion más estable. La capa de valencia era la capa más externa. Los electrones de valencia son aquellos que están alojados en la capa de valencia. El grupo y el periodo es el lugar donde se encuentra la tabla periódica, como veremos ahora más adelante, y el ion más estable es el que se formará cuando el elemento pierde o gana electrones, para conseguir quedarse como un catión o como un anión estable. Eso está íntimamente relacionado con el tema de los enlaces. Dicho esto, tenemos aquí el primero de nuestros tres ejemplos, donde vamos a sacar a partir de una configuración electrónica que ya hemos hecho, en este caso para el magnesio, toda la información que hemos comentado anteriormente. Lo primero, capa de valencia. Hemos dicho antes que esa capa de valencia es la capa más externa, la más grande. Pues la capa más grande es la 3s2. Entonces la capa de valencia sería la capa 3. Me la indica, acordaros, ese numerito grande. Los electrones que hay alojados en la capa de valencia, en este caso solamente hay alojados 2 electrones, por lo tanto los electrones de valencia son 2. Ahora pasaríamos a grupo y periodo. Para ello tenemos que recordar un poco la tabla periódica. Si tenemos la tabla periódica, nosotros nos acordamos que las columnas en la tabla periódica correspondían con los grupos de la tabla y las filas correspondían con los periodos. Columnas eran las verticales y las filas eran las horizontales. La tabla periódica la podemos dividir en 4 grandes bloques. El bloque S, que serían los elementos que están en el grupo 1 y 2, elementos del bloque D, que serían los que están entre el grupo 3 y 12, ambos incluidos, bloque P, que serían los grupos 13 al 18, ambos incluidos, y por último el bloque F, que serían lo que se llaman los elementos de transición interna. En tercero de la ESO, estos elementos nosotros no lo vamos a trabajar. ¿Por qué explico lo de los bloques? Pues porque cuando tengamos la configuración electrónica para sacar el grupo al que pertenece, tenemos que tener muy en cuenta estos bloques. Volvemos a nuestra configuración electrónica y vamos a sacar ahora el grupo y el periodo. El periodo siempre coincide con la capa más externa. En este caso, el periodo del magnesio sería el 3. Y el grupo, aquí es donde nos tenemos que parar. Tenemos que observar que el magnesio es un elemento que por tener ese último electrón que entra en el orbital S, es un elemento que pertenece al bloque S. Todos los elementos que pertenezcan al bloque S, el grupo es exactamente igual que el número de electrones en su capa de valencia. Por lo tanto, el grupo para el magnesio es 2. Recapitulando, tendríamos que para el magnesio la capa de valencia es 3, coincide con el periodo, y los electrones de valencia son 2, que como es un elemento del bloque S, coincide con el grupo en el que se encuentra en la tabla periódica, que sería también el grupo 2. ¿Cómo se saca el ion más estable? Tenemos que acordarnos de que eso está íntimamente relacionado, la estabilidad, con lo que se denomina la regla del octeto, es decir, 8 electrones en su capa de valencia, salvo que tengamos un elemento de los pequeñitos, es decir, de los que tienen 2 niveles de energía, 2 capas nada más,
que entonces se quieren parecer al helio, que es el gas noble inmediatamente más cercano, que tendría 2 electrones en su capa de valencia, una configuración de 1s2. El magnesio tiene 2 posibilidades. Si os fijáis, la capa de valencia hemos dicho que es 3 y tiene 2 electrones de valencia. Tiene 2 posibilidades, o ganar 6 electrones y quedarse con una configuración electrónica de 3s2, 3p6, o perder esos 2 electrones y quedarse con una configuración electrónica 2s2p6. El magnesio lo que va a querer es perder esos 2 electrones. Como el magnesio lo que tiende es a perder 2 electrones, el ion más estable para el magnesio sería el magnesio 2 positivo. Si tenemos un elemento del bloque P, como el caso del oxígeno, el procedimiento es, en cuanto a capa de valencia, electrones de valencia, periodo e ion más estable, el mismo. Lo único que cambia es el grupo. Tenemos capa de valencia, la más grande, en este caso la capa de valencia sería 2. Electrones de valencia, los electrones que se encuentran en la capa de valencia. Tenemos por un lado 2 y por otro lado tenemos 4. Entonces los electrones de valencia son 6 electrones de valencia. ¿Periodo al que pertenece? Coincide con la capa más grande, pues el periodo es 2. Y ahora la diferencia con el anterior es el grupo. Como es un elemento que está en el bloque P, para averiguar el grupo tenemos que sumar los electrones de valencia, es decir, los 6 que tenía, siempre le sumamos 10, que serían los correspondientes a los elementos del bloque D, los elementos de transición. Por lo tanto, hemos dicho que la capa de valencia para el oxígeno serían 2, los electrones de valencia serían 4 más 2, 6, el periodo al que pertenece sería igual que la capa de valencia, sería el periodo 2, y el grupo al que pertenece sería los electrones de valencia más 10. Sería el grupo 16, porque siempre que tengamos un elemento del bloque P, se le suman esos 10 electrones a los de valencia. ¿Y el ion más estable para el oxígeno? Pues igual que antes, regla del octeto. El oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia, tiene 2 posibilidades. O bien, por un lado, gana 2 electrones y se queda con 8 en su capa de valencia, o por otro lado, pierde esos 6 electrones y se queda con la configuración electrónica 1s2. Como es más fácil ganar 2 electrones en este caso, el ion más estable para el oxígeno sería el oxígeno 2 negativo. Por último, vamos a analizar un elemento de transición, es decir, un elemento del bloque D, como es el titanio, porque acordaros que los del bloque F no los vamos a estudiar en tercero de la ESO. Capa de valencia, capa más externa. Aquí podéis tener una duda porque el titanio realmente los últimos electrones que entran son los del D, pero la capa más externa, si la configuración está ordenada, veis que es la capa 4, por lo tanto 4 es la capa de valencia. ¿Qué electrones hay en esa capa de valencia? Pues en ese caso hay 2 electrones en su capa de valencia. ¿Qué periodo tiene el titanio? Coincide con la capa más grande, por lo tanto el periodo es 4. Y el grupo aquí va a ser diferente a lo que hemos hecho para elementos del bloque S y del bloque P. Cuando tenemos un elemento del bloque D, el grupo es la suma de los electrones de valencia más los electrones que tenga en el orbital D. En este caso, el grupo sería 4. Por lo tanto, la capa de valencia, que sería la más grande, sería 4. Los electrones que se encuentran en esa capa de valencia serían 2. El periodo del titanio sería igual que la capa de valencia, que sería 4, y el grupo, al ser
un elemento del bloque D sería 4. Para el curso de tercero de la ESO nos vamos a sacar el ion más estable de los elementos de transición, porque tendríamos que hacer una serie de consideraciones que se escapan un poco del nivel de tercero de la ESO. Por lo tanto, si tenemos elementos del bloque D, única y exclusivamente capa y electrones de valencia, grupo y periodo. Pues esto es todo. Como siempre, a darle duro, haciendo ejercicio y practicando.